Tú me has visto aquí. Este es mi equipo de trabajo y hoy queremos decirte. Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos, por favor. Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Y queremos pedirte también tu apoyo a nuestros candidatos a diputados y senadores del PRI para lograr hacer un gobierno con mayor capacidad para que las cosas sucedan. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? Muy buenas noches a todos, qué gusto verlos otra vez. Gracias porque nos dan la oportunidad de crear diversos enfoques de la realidad, en particular a los estudiantes y docentes de este gran país, el cual se ha visto ofendido por la corrupción, en este caso, en esta ocasión, del caso Lozoya, que trae implicadas dos situaciones muy especiales. Le damos la noche a nuestro querido amigo Filiberto Romo, historiador desde Guadalajara. Buenas noches. Un saludo a nuestro amigo también Junior Borjas, desde el Estado de México, que el día de hoy comparte con nosotros, administrador y historiador. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y a nuestro amigo Abel Fernández de la Ciudad de México, con quien también tenemos la oportunidad de partir esta noche, especialista en estudios de Latinoamérica. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Un gusto verlos una vez más. Esperemos que lo que vamos a platicar ahora sea de sumo interés porque se encuentra en la boca de todos y está en todos los medios. El día de ayer, 28 de julio, fue una audiencia contra Emilio Lozoya por una de las causas que se persiguen. El día de hoy fue otra. Pero ¿cuáles son los momentos significativos que son constantes y sonantes? Porque se han estado repitiendo, más allá de lo que se pueda decir sobre esas audiencias, que ahora pudiera ser pura mera especulación. Pues bien. Les digo, ubiqué 5 minutos que les comparto rápido, 5 puntos, perdón. El primero, que de enero a mayo de 2012, Lozoya fue coordinador de vinculación internacional de Peña Nieto y en ese momento conoció a Luis Alberto Meneses, director de Odebrecht en México, quien declaró ya ante la justicia brasileña que él entregó $4 millones a aquella campaña, a cambio de contratos de obra pública durante el sexenio, si es que Peña Nieto ganaba, como fue que ocurrió. Un segundo dato es que en agosto de 2012 fue designado director de Petróleos Mexicanos, época en que, según declaraciones ante la justicia brasileña, ahora de Luis Antonio Mameri, presidente ejecutivo de Odebrecht para América Latina y Angola, le dio, en ese contexto, dice en su declaración, 6 millones adicionales a Lozoya. El tercero es que a mediados de 2013, Agronitrogenados, planta de fertilizantes que tenía 14 años sin operar, fue comprada tras la autorización de la Junta Directiva de una filial de Pemex que se encuentra en Holanda, a través de su subsidiaria Agroindustria, a un sobrecosto de $500 millones. Bueno, el sobrecosto fue como de 300 millones aproximadamente, pero el pago fue de $500 millones. El cuarto es que a mediados de 2019, Emilio Lozoya ya se encontraba en Alemania cuando la Fiscalía General de la República aseguró su Iztapa. Y en noviembre su madre Hilda fue vinculada a proceso. El quinto punto es que a principios de 2020 Lozoya es detenido por las autoridades de Málaga, España, y el 30 de junio pasado la Fiscalía anunció que aceptó este personaje ser extraditado para colaborar con las investigaciones en su contra por asociación delictuosa, lavado de dinero y que son delitos federales y graves, derivados de sus vínculos con Odebrecht y la planta de agronitrogenados. Pero bueno, con esos datos que son muy generales y lo que está ocurriendo recientemente el día de ayer y el día de hoy, la pregunta que quiero formularles es la siguiente. ¿Por qué es importante
para nuestro gobierno el proceso judicial con Emilio Lozoya Austin. Disculpen, ¿eh? ¿Por qué es importante para nuestro gobierno ese proceso, Junior? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. No tengo problemas con mi cámara, pero contestando a tu pregunta, pues por principio de cuentas, el senador Monreal, en una de las entrevistas que le hicieron, él catalogaba esto como el juicio del siglo. Pues ya se imaginarán por qué, ¿verdad? Por otro lado, agregando un poquito más del palmarés de este personaje, les comento que él en el ITAM estudió la licenciatura en Economía y en la UNAM estudió Derecho. Luego entonces, en la Universidad de Harvard, él estudia la maestría en Derecho, en Desarrollo Internacional, perdón. Y por otro lado, pues no perdamos de vista que este señor pues es de cuna, ¿no? Es una persona de cuna de oro, nada más y nada menos que es sobrino de Carlos Salinas de Gortari. Su papá es primo hermano del expresidente. De hecho, su papá trabajó en el sexenio de Salinas como secretario de Energía. Dicho esto, pues ya vamos viendo pues, la formación de pensamiento político y económico que él se ha venido pues construyendo, ¿no? Por otro lado, del 2006 al 2009, fue director en jefe para América Latina del Foro Económico Mundial, ¿sí? Creo que esto también nos puede ayudar a entender el por qué dio tantas facilidades, ¿verdad? Más aún, él forma parte de la campaña y de transición de Enrique Peña Nieto, para luego entonces, del 2012 al 2016, forma parte como director de Pemex, ¿sí? Y luego, de ese primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, es nombrado por la UEF como ese grupo de jóvenes líderes a nivel mundial. Para nuestra audiencia, ¿qué es la UEF? Pues no es otra cosa que el Foro Económico Mundial, ¿sí? Dicho en otras palabras, pues viene de una trayectoria pues neoliberal, tecnócrata, ¿no? Los políticos al servicio de la oligarquía, ya no solamente nacional, sino mundial. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, el personaje de Lozoya, pese a que pudiéramos pensar que era de un perfil bajo, y lo menciono porque por encima de él hay un videogaray, están los mismos expresidentes, están más personajes, la verdad es que era un operador político de todas las corruptelas que no solamente Enrique Peña Nieto gestó, sino que ya se venían dando tiempo atrás desde Felipe Calderón, ¿no? Entonces es un personaje que puede enlazar ambos sexenios. Gracias. Gracias, Junior. Sin mayor preámbulo, Filiberto, ¿por qué es importante para nuestro gobierno este proceso? Hola, buenas noches a todos. Saludos también de mi parte allá a la Ciudad de México y a la ciudad de Toluca. Ojalá podamos verte pronto, Junior. Te escuchamos y nos parece muy interesante lo que nos platicas. Mira, qué bueno, ya estás regresando acá con nosotros. Pues a mí me gustaría platicarles que a mí me parece que este gobierno pues tiene mucha esperanza, ¿no? En este tema. A mí me parece que es un tema muy relevante, sin embargo, me parece que va para largo, ¿no? Me parece que quizá vamos a tener que hacer una charla esta vez y 6 meses más adelante tendremos que hacer otra. A mí me parece que es un caso que va para largo, ya se mencionó por qué es importante, porque es una lucha política muy clara, ¿no? Definida entre el gobierno y los gobiernos neoliberales previos. Estos gobiernos pues, que han causado tanto destrozo a la nación. Entonces, pues el caso como tal, pues a mí me parece que es importante, es un caso importante, vamos a ver cómo se desarrolla. Yo les soy honesto, no tengo muchas esperanzas en el caso, a pesar de las personas implicadas en el mismo. Justamente estos 2 días, el
día martes y el día miércoles hubo, si no me equivoco, comparecencias y entonces ahorita todo se ha movido en torno nada más al enriquecimiento ilícito que este señor obtuvo gracias a los contactos aquí con la empresa Odebrecht. Y bueno, ahorita sabemos que el gobierno lo está cuidando mucho, lo está cuidando a través del grupo empresarial Ángeles, precisamente, el que ya habíamos mencionado en otras pláticas, que es el que acompañó al presidente Obrador al viaje de Donald Trump. Y bueno, no está en prisión. En este momento, pues, no se le dio prisión preventiva, sino que tiene un brazalete, un mecanismo de seguimiento, pero ya desde hoy y desde ayer se mencionó que esto va a durar cuando menos 6 meses. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla. Digo, estoy abriendo un poco bocado a ver ahorita qué encontramos con la opinión del profesor Abel y con con el resto de las opiniones, tanto de Junior como de nuestro moderador. A mí me interesaría mucho también saber su opinión. Muchas gracias. Muy amable, Filiberto. Siempre hacemos gala de nuestro punto de vista con nuestro perfil profesional y la verdad, en lo particular, me gusta mucho el análisis político que pueden hacer como historiadores, ¿no? No demerito lo que vamos a escuchar a continuación porque, pues, un especialista en estudios latinoamericanos no podría quedarnos mal. Y a ver, con mucha atención, escuchamos. ¿Tú por qué consideras que es importante? Me parece que eres un personaje a quien de sobremanera le llama la atención este asunto, ¿no? ¿Por qué para nuestro gobierno es importante este proceso? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Saludos a Toluca, a Guadalajara y a la Ciudad de México. El clan Lozoya y la cleptocracia es una singular situación la que ahorita tiene el gobierno mexicano, ya que para empezar el gobierno es diferente a todos los anteriores. Es un parteaguas. Desde 1982, año en que llega Miguel de la Madrid a la presidencia, es que comienza el modelo neoliberal. Es un modelo económico que se fija en el capitalismo salvaje, depredador, y en su momento Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron quienes lo apadrinaron. Esto implicó un proceso vertiginoso que transformó al planeta, transformó al mundo en términos geopolíticos, porque antes había un mundo bipolar y después de los años 80 comienza el desbaratamiento de la Unión Soviética y pasa a ser un país, entre comillas, capitalista, aunque tiene otro tipo de carácter. Y todos los países que estaban bajo la égida socialista cambian y el gran ganón es el capitalismo. De hecho, los Bush, que son los que suceden a Ronald Reagan, hablan del nuevo orden mundial y Francis Fukuyama refiere el fin de la historia. Pues ya no hay historia, ya el capitalismo lo priva todo. Y los países satelitales de las metrópolis capitalistas pues, es Centroamérica, América Latina, el patio trasero de los Estados Unidos. Y llegó a decir el presidente Roosevelt sobre el abuelo de Anastasio Somoza, quien fue dictador en Nicaragua, y a él lo sucede su hijo, Anastasio Somoza Debayle, pariente de esta locutora de la radio de Televisa, Marta Debayle,
Decían, se expresaban los estadounidenses, Roosevelt se expresaba de este señor Somoza de la siguiente manera. Anastasio Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. De tal suerte que los estadounidenses tienen a sus hombres más nefastos en América Latina, educados en las universidades extranjeras estadounidenses, los famosos Chicago Boys en los 80s. Y parte de esa estirpe es justamente Emilio Lozoya Talman, justo el hijo de quien fuera, Emilio Lozoya Talman es el papá de Emilio Lozoya, y justamente este hombre fue en el gobierno de Carlos Salinas el secretario de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Es el modelo, ¿no? El paradigma económico, ¿no? Y bueno, yo ahí me detengo. Perdón por el... Muy amable. Disculpe. Muy amable, Abel. Yo sé que hay más cosas que comentar, pero vamos a dar paso precisamente a la confrontación de estas ideas. ¿Cómo ves, Filiberto? Dice Junior, utilizó, parafraseó a Monreal y dice que se trata, o sea, Monreal, y él lo recupera, del juicio del siglo. Y nos hace hincapié en el hecho de que los de Emilio Lozoya, Austin, es sobrino de Salinas y es exdirector del Foro Económico Mundial. Mientras tú tenías alguna otra percepción al respecto, ¿qué opinas de lo que dice Junior? Pues a mí me parece que conforme van las circunstancias políticas, pues cada quien le va dando los adjetivos calificativos a los eventos de su gobierno de la manera que más le parecen. La verdad es que hablar en términos históricos, algo así como un juicio del siglo, a mí me parece un tanto extremo. Ahora, entiendo que Junior no lo dijo personalmente, citó a una persona que lo dijo así. Entonces, a mí me parece que pues es parte del tema de interés colectivo y de interés político respecto al asunto de Lozoya. Es decir, si Lozoya en realidad, más allá de involucrar a su mamá, involucrar a su hermana, involucrar a su esposa, que es lo que realmente dijo el día de hoy y que realmente es las únicas pruebas que ahorita se disponen de enriquecimiento ilícito, pues lo que tenemos son dichos, ¿no? Entonces tenemos que ver que el gobierno y que el juez y que todos los que están colaborando en este caso, pues realmente le rasquen. A mí me parece que se están guardando los famosos videos, ¿no? Se dice que a lo mejor es el caso del siglo por eso, porque se anunció que hay 12 videos con 16 horas de contenido audiovisual que pueden involucrar a personas que podrían tener una importancia fundamental, ¿no? En los años recientes de la historia de México. Pero mientras no se exhiban estos videos, y aún exhibiéndolos, en buena medida, los cargos tienen que ser bien hechos, ¿no? Porque aquí lo que se está usando es el famoso sistema que tiene poco tiempo de establecido, del criterio de oportunidad, ¿no? El criterio de oportunidad es el que está haciendo que se proteja a Lozoya a cambio de precisamente de decir información y datos que puedan ser realmente relevantes para que se hagan nuevas acusaciones contra personas con cargos más arriba del señor Lozoya. Entonces estamos hablando de que esto no va a ser el caso del siglo si no llegamos a Videgaray o no llegamos a Peña Nieto. Creo que si llegamos a estas instancias, me sumaré a decir que es el caso del siglo. De otra manera, me parece que todavía es anunciar vísperas. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante el asunto. Finalmente, más adelante, si quieren, platicamos cuáles son los beneficios de asistencia y protección que se le están dando a Lozoya, que creo que son relevantes. Muchas gracias. Muy amable, Filiberto. Sí, sería muy interesante mencionarlo. Seguramente va a haber en un momento más oportunidad.
de alguna manera, con lo que nos estás comentando, estás ratificando el hecho de que el gobierno tiene esperanza en el tema, ¿no? A pesar de que tarde mucho tiempo, y esto sería por las cabezas que podrían llegar a caer. En ese sentido, tú dices que para ti congeniarías con lo que dice Monreal, sí podría ser el juicio del siglo, si se queda en Lozoya, no lo sería. Entiendo que eso fue, en pocas palabras, lo que nos comentaste, y Junior, yo hace rato decía que por su parte estaba citando a Monreal, ¿no? En la afirmación que él realizaba en cuanto que sería el juicio del siglo. Pero, Abel, ¿tú qué piensas respecto de esto? ¿Qué piensas respecto de estas posturas? A mí me parecen importantes porque dan cuenta de la biografía de este señor, los apuntes que dio César son muy importantes porque refieren eh, el árbol genealógico de Emilio Lozoya y, por supuesto, Salinas es el personaje del último de las postrimerías del siglo XX mexicano, ¿no? Es el villano, es el chupacabras. Entonces, todo mundo sabe que el cerebro que maquina todo lo que está sucediendo, los sexenios que continúan a él, pues, no pueden, un analista no puede subrayar a Salinas. Me parece que los compañeros que me precedieron fueron muy atinados en comentar justamente los puntos de quién es Emilio Lozoya. Gracias. Muy amable, Abel. Junior, ya escuchaste ambas posiciones y además algo que también mencionaba hace rato Abel y que me parece que es importante tomar en cuenta es que este gobierno es un parteaguas, ¿no? Más o menos nos daba a entender, si me equivoco me corrigen, que este gobierno se encuentra con este tipo de proceso y algunas acciones rompiendo con la tecnocracia, rompiendo con los hijos de los Chicago Boys, ¿no? Esos que se habían formado para implementar el neoliberalismo en el mundo y que tenían muy malas prácticas. Pero ¿qué opinas tú, Junior? ¿Ya escuchaste la postura de Filiberto y de Abel? ¿Ratificas esto de que te suena bien que sea el juicio del siglo? ¿O qué opinas en relación de lo que han expresado? Adelante, Junior. Gracias. Fíjate que difícilmente los tres, incluso sumándote, Luis, podríamos estar contrario a la posición del otro. Yo creo que cada uno es complemento de la declaración del que lo antecede. Y bien, lo cierto es que en realidad sí hay una situación que prevalece de décadas pasadas. Sí, este famoso grupo de los Chicago Boys nace a partir de un neocolonialismo en el que Estados Unidos, pues a partir de importar pues políticos, ¿verdad? Para poderlos formar en sus universidades, pues busca regresarlos a estos países, pues para que vayan inyectando poco a poco, pues la doctrina neoliberal, ¿verdad? Que no es otra cosa que la privatización de los recursos naturales, ¿verdad? Y la administración del Estado en pro de unas cuantas manos, ¿sí? Y cuando yo hablo en pro de unas cuantas manos, pues me refiero a concretamente, pues, la oligarquía, ¿no? O sea, la gente pudiente, ¿no? Por encima de los intereses de las mayorías, que en este caso es el pueblo. Dicho esto, pues, yo considero, por ejemplo, que algo que va a marcar un precedente en el sexenio de Peña Nieto es con qué facilidad se abrieron las industrias y principalmente energéticas a manos privadas, tanto nacionales como extranjeras, ¿verdad? Y pues el caso está ahí, por ejemplo, por citar un botón, el de Odebrecht, ¿no? En el que con singular alegría se prestaron a estos sobornos para poder ellos llegar al poder y luego entonces dar concesiones, ¿verdad? Por otro lado, coincido con lo que dice el profesor Philly con respecto a que sí, solo sí será el juicio del siglo, siempre y cuando nos lleve a más personajes de mayor tamaño, porque si en algún momento se llegase a caer esto por las formas jurídicas, ¿verdad? Que casi siempre nunca sucede en nuestro país,
pues adiós con el juicio del siglo, o quizá también lo sería, pero no por el resultado exitoso, ¿no? Sino por el dramatismo de tener un gran personaje en las manos y al final, pues que se le vaya a escurrir a este gobierno, que sin duda, pues es un precedente en los últimos 40 años de la historia política mexicana con respecto a que no sigue tan al pie de la letra pues las instrucciones de Estados Unidos. Es cuanto. Gracias. Gracias. Pues sí, efectivamente me parece que concordamos, porque antes que tener bueno, en el caso particular voy a hablar y también porque los conozco a ustedes, antes que estar pagados por alguien para opinar, antes que pensar en hablar a favor del régimen, no hablemos del sistema porque tiene otra condición, ello en el lenguaje político, pues tratamos de ser objetivos, ¿no? Creo que antes de que todos somos mexicanos y vemos para adelante lo que realmente es conveniente. Pero bueno, vamos a continuar. Fíjense que Raimundo Rivapalacio y Darío Celis han comentado en el Financiero tres cosas importantes, cada uno por su cuenta, por supuesto. Primero, se dice que en una indagatoria que realizan, a nivel también así de investigación periodística, que Lozoya repartió dinero a la oposición para aprobar la reforma energética y tiene que ver con lo que mencionaba Junior, lo cual podría dejar expuestos a varios legisladores, así como a Luis Videgaray, entonces secretario de Hacienda, e incluso a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, lo cual llama la atención porque eran de grupos políticos diferentes. En segundo lugar, que Lozoya aportaría a la Fiscalía datos contra Videgaray y Peña Nieto, como parece que va a hacer finalmente. No obstante, es incierto si Gers Manero centraría la investigación en ellos, porque parece que el objetivo central del gobierno está en el PAN, precisamente por el perfil que tienen los panistas. Y tercero, que Lozoya va a ir contra Peña Nieto y Videgaray, puesto que ya ha afirmado que pues, todas las personas que apoyaron durante la campaña a la presidencia en la que ganó Peña Nieto tenían que ser remuneradas o compensadas, lo cual manifestó en una declaración que presentó ante el fiscal general, exhibió con detalles y anexos. En ese sentido, yo les pregunto lo siguiente, y comienzo con Abel. ¿Quiénes deberían ser llamados a juicio, Abel? Bueno, yo creo que toda la clase política desde Salinas, de hecho, Salinas ya está buscando obtener nacionalidad en España. Eso llama mucho la atención. Ya empiezan a oír Ricardo Anaya, Felipe Calderón, y ahí yo difiero con el presidente. El presidente dice hay que hacer una consulta. No, señor. La ley es la ley. La ley no se somete a consultas. Si hay culpables, los mismos deben de estar en la cárcel. No, nada de que una consulta para... Entiendo lo que dice el presidente, porque indudablemente tener bajo presión a estos pillos, vaya que es un problema muy serio para Andrés Manuel. Si así lo que está pasando con los de Frena, el historiador Pedro Salmerón hace un análisis muy bien tipificado de quiénes son los que están detrás de Frena, y estamos hablando de la extrema derecha, fanáticos religiosos, y un grupo Tlaxcala ominoso, oscuro, de cuidado. Entonces, desde luego que hay que llamar a cuentas a los expresidentes, por supuesto, al usurpador Calderón, a Carlos Salinas, al pollo Ricardo Anaya, a todos ellos. Gracias. Muy amable, Abel. Seguramente, Junior, tú también tienes algunos personajes que te gustaría, por lo que se ha mencionado, que sean llamados a juicio. ¿Quién crees que debería de estar ahí, ya sea como imputado o como testigo de lo que ha ocurrido? Ok, bien. Primero que nada hay que tener claro cuál es la situación que hoy, por ejemplo, se le está enjuiciando a este personaje. Y yo creo que a partir de ahí ya podríamos, en todo caso, pues desmenuzar, ¿verdad?, qué personajes estarían implicados de menor a más. Y bueno, no perdamos de vista que lejos de que hay todo un mosaico de delincuencia que está atrás de este hombre, hoy, por ejemplo, es traído a la justicia mexicana por el tema, pues, de agronitrogenados, ¿verdad? Dicho esto,
pues a partir de ahí habría que ver todas las implicaciones de los personajes que estuvieron ahí en esta operación, ¿sí? En la que, por ejemplo, a él se le acusa de haber recibido un soborno por la empresa Altos Hornos de México, ¿sí? Con dinero con el cual él se compra una casa, ¿sí? A través de su hermana, transacciones que él hicieron, y él, bueno, él lo que avisa es que esa casa ya la tenía desde antes. Sin embargo, ya desde el 2018-2019 ya se le acusaba de que no había hecho su declaración patrimonial, ¿sí? Y 2 veces se le acusó de esta situación, por lo que al hombre pues se le han venido cayendo cualquier cantidad de argumentos de defensa. Y ya concretamente contestando a tu pregunta, pues a todos nos encantaría, ¿verdad? O sea, a los expresidentes, pero yo creo que bien podríamos empezar pues con los secretarios de Estado que en algún momento fueron paralelos a la gestión de él, ¿no? Por ejemplo, sabemos que ya no existe, pero pues bien pudo haber sido llamado a rendir cuentas el secretario de Estado en aquel entonces de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque no perdamos de vista que gran del desfalco que estos hombres hacen es a través de las constructoras y de las inmobiliarias, ¿sí? Luego entonces, pues también quien participó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya a final de sexenio, pues se lo llevan a presidir, pues como canciller a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces ahí pues ya estoy citando pues a un personaje que sí sigue vivo, ¿verdad? Y que en algún momento pues sí tendría que seguir, tendría que llamarlo a rendir cuentas. Por otro lado, y con esto concluyo, pues de igual manera, políticos como Anaya, que en su momento presidía una de las cámaras y al cual se le dio dinero para empezar a comprar votos y poder así de esa forma liberar varias de las reformas que en aquel entonces estuvieron vendiendo, pero principalmente la reforma energética. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Filiberto, ¿tú consideras que habría algún personaje ahí con lo que se ha leído, con lo que se ha escuchado, que tuviera que ser citado? Ya Abel mencionaba a algunos que por condición política tendrían que ser llamados, y a otros que por condición legal tendrían que ser llamados por las implicaciones que pudieran tener. ¿Tú visualizas a alguna otra persona o estás de acuerdo con esos personajes? Adelante, por favor. Gracias. A mí me parece que como había mencionado previamente, pues sí, a mí me parece que ambos podrían ser casos interesantes para ser citados. Eh, Hay que recordar que una de las cosas en las que yo he insistido es precisamente en la relación fuerte que existe entre el poder político y el poder económico en este país. Lo que vemos es una competencia de corporaciones económicas y de grupos económicos que pelean entre sí. La mención de Junior sobre Altos Hornos de México es un tema interesante e importante, porque estamos hablando del mundo empresarial. De hecho, la empresa, a pesar de, por ejemplo, esta ilegalidad, tiene que ser salvada y va a ser salvada por el gobierno. La idea es que la empresa regrese el dinero, ¿no? El dinero que se usó para este tipo de operaciones que no son lícitas. Pero el gobierno, pues, tiene que crear un equilibrio entre las diferentes empresas que hay y las que lo están apoyando ya de hecho. Entonces, a mí me parece que es interesante el asunto. Lo que yo no sé es si los abogados tienen la capacidad suficiente para lograr el objetivo, ¿no? O sea, por un lado, Miguel Ontiveros, de Ontiveros Consulting, que bueno, fue ex subprocurador de Derechos Humanos, y por el otro lado, Alejandro Rojas, que en realidad es la misma empresa porque él trabaja para una empresa que se llama Criminal Compliance de México, que es una creación de Ontiveros. Entonces, pues bueno, ese es el que defendió a Kate del Castillo en el caso de cuando se reunió con el Chapo Guzmán y con Sean Penn, ¿no? Me parece. Entonces, pues creo que el asunto, insisto, da para más. Habrá que ver, por ejemplo, las relaciones internacionales. Creo que se quiere investigar uno de los
uno de los presupuestos que plantearon fue que se va a alargar porque quieren investigar si hay cuentas también en me parece que son las Islas Vírgenes. Entonces, para ver si esto es pues internacional, no nada más nacional. Ya lo había mencionado de alguna manera el profesor Abel, pero creo que apenas estamos en la punta del iceberg y todavía falta mucho, y creo que en el camino pueden pasar muchas, muchas cosas. Entonces, a mí me parece que no se debe dar el revanchismo. Una de las promesas de campaña del presidente Obrador fue esa. Entonces vamos a ver cómo lo sortea esto. Obviamente esto le va a dar bonos, ¿no? Para las próximas elecciones que se avecinan. Muchas gracias. Muy amable. Muy interesante lo que han dicho y de alguna manera podría generarse más polémica, porque a pesar de que se complementan las ideas, como dijo Junior, también hay algunas que se contraponen, ¿no? Pero serán sujetos de un buen análisis de esas cuestiones. Ahora, para terminar, quiero hacer una pregunta con la cual ustedes puedan perfilar una conclusión respecto de este tema. Pero antes de ello, debo comentarles lo siguiente. La audiencia de ayer, del 28 de julio, que se da en la mañana y que es virtual por las condiciones de salud, es sobre el asunto de agronitrogenados, efectivamente. Pero la audiencia que se dio hoy es sobre el asunto Odebrecht. Entonces, sí ya están tratándose ambas causas penales y obviamente van a entrar en proceso en juicio y hay un tiempo legal estimado para la duración de los juicios. Ahora no pueden durar años como duraban antes, tal vez incluso dure más de 6 meses, pero sí tendría que ser relativamente breve, porque de ser muy larga estaríamos dando la oportunidad de salir libre por violación a sus derechos humanos, y no creo que se vaya a dar el gobierno esa oportunidad. Ahora, Andrés Manuel tiene dos expectativas de este asunto. El primero es darle el beneficio de ser testigo protegido a Emilio Lozoya para que declare todo lo que sepa y con esos actos se llegue a recuperar el dinero. Eso piensa el presidente. Ese es su primer objetivo. El segundo, quiere llamar por lo menos a 10 exfuncionarios públicos de alto rango que hicieron o dejaron de hacer cuando se dieron los movimientos de compra de agronitrogenados. Entonces, en ese sentido, y ya para que la gente se genere su propia conclusión, yo les pido que en 2 minutos a lo sumo me digan cuál es el desenlace esperado en este asunto. ¿Cuál es, Junior? Gracias. Mira, tristemente, como bien citaba el profesor Philly, hay una situación real que no solamente considero que se da en México, sino por lo menos en el hemisferio occidental, que es el poder político al servicio del poder económico. Nosotros nada más estamos viendo, ¿verdad?, a los operadores que generalmente son los políticos. No así vemos a la gente que está detrás de ellos, que son las grandes familias acaudaladas, principalmente banqueros, por ejemplo, y muchas de estas familias pues ni siquiera están aquí en México, ¿no? También personajes como por ejemplo George Soros, que para nadie es un secreto, que está atrás principalmente pues de los panistas y concretamente de los neoliberales, que hoy por ejemplo pugnan por buscar y recuperar el poder en Estados Unidos a través del Partido Demócrata. Bien, con respecto a parte de las conclusiones, y considero este tema, como bien decían, va a dar pie a más sesiones, yo diría lo siguiente: es muy importante que el gobierno mexicano, tras la llegada de Lozoya, realmente haya tomado letra de que este hombre se haya declarado culpable. Porque ¿qué pasaría si negociaron con él esta figura de testigo protegido? Ya nos dirás tú si realmente jurídicamente existe aquí en México, pero sin este hombre haber tomado su declaración en acusación propia, porque de no haber sido así, que es algo que está sucediendo, ¿sí? Es que este hombre ya se está retractando de lo que había declarado. Y hoy este hombre avisa que fue intimidado, que fue condicionado para dar dichas declaraciones, y ahora él busca demandar al fiscal, ¿sí?, que es Gers Manero, y de igual manera a la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿verdad? Porque ambas instituciones las acusan de que lo coaccionaron, ¿no?
Entonces, ahí lo dejo. Es un punto que valdría la pena que podríamos recuperar en la siguiente semana. Y bueno, pues muchas gracias. Adelante, Filiberto. Pues a mí me gustaría concluir en este sentido, en el poco tiempo que queda, em, simplemente que deberíamos esperar que ver el desenvolvimiento del caso para ver si realmente pues va a haber algún avance. De otra manera, creo que estaremos especulando. Muchas gracias. Adelante, Abel, por favor. Bueno, yo nada más quiero decir